Estado Nacional. ¿Cuáles son las perspectivas para el año que inicia? Vamos a enfrentar un entorno externo adverso. La regla fiscal ha sido efectiva para contener el crecimiento del gasto, pero lo ha hecho de una manera muy desequilibrada. Con una economía que crecerá menos que el año pasado, ¿qué podemos esperar en cuanto a desempleo, inflación, tasas de interés y finanzas públicas? Esto es Estado Nacional. Muy buenos días, bienvenidos a Estado Nacional. Hoy, domingo 8 de enero, en la primera edición de este año 2023. Regresamos de las vacaciones de fin y principio de año y queremos, antes de iniciar, desearle lo mejor para este año que inicia, que esté cargado de prosperidad, de paz y sobre todo mucha salud para usted y toda su familia allá en sus hogares. Y en un inicio de año no podíamos empezar de otra forma que hablando sobre los pronósticos que hay para el entorno económico del país. ¿Qué nos espera en este año 2023? Sabemos que el año que pasó fue un año muy duro, los bolsillos de los costarricenses lo sintieron enormemente, ese golpe de la inflación. Entonces queremos saber cómo podrían moverse las principales variables económicas en este año que inicia. Y para eso, permítame presentarle a nuestros invitados del día de hoy. Hoy trajimos, como siempre, invitados de primer orden. Está con nosotros el economista Fernando Naranjo, socio de la firma Consejeros Económicos y Financieros S.A., CEPSA. Don Fernando tiene un doctorado en Economía en Pensilvania y más de 40 años de ejercer como economista. Ha ocupado puestos como Canciller de la República, Ministro de Hacienda y Presidente del Banco Nacional, entre otros. Muy buenos días, don Fernando, bienvenido, feliz año. Buenos días, Liliana, encantado y felicidades y desearle lo mejor de lo mejor a todos los costarricenses en este año 2023. Así es, más allá de lo que digan las cifras, ojalá que este año nos trate muy bien. También estará con nosotros el día de hoy para analizar todas estas variables el economista Olman Segura. Él es catedrático de la Universidad Nacional y dirige el Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible de esa casa de estudios que siempre está haciendo análisis y nos han estado alimentando durante los años anteriores a los medios de comunicación con sus análisis, sus proyecciones. Buenos días, don Olman, qué gusto tenerlo por acá. Muy buenos días, Liliana, un placer, más bien que me haya invitado en el primer programa del año. Esperamos también que todas y todos los televidentes pues tengan un excelente año, igual que don Fernando y usted. También habíamos invitado al presidente del Banco Central, a don Roger Madrigal. Sin embargo, a través de su oficina de prensa, nos indicaron que en estos días precisamente están trabajando ya en la redacción y en la presentación del informe de política monetaria que darán a conocer hacia finales de enero. Entonces era un poco temprano para sentarlo aquí a hablar de las proyecciones cuando ellos están terminando de construirlas. Esperaremos a que esto sea publicado para tener aquí a don Roger Madrigal en Estado Nacional contándonos cómo ven ya con las metas que se van a fijar para este año. Bien, entramos en materia. Comencemos por el contexto internacional. Diferentes entidades y organismos financieros han dado desde el mes de diciembre del año pasado algunas proyecciones y perspectivas de cómo esperan que va a estar el año 2023. Algunas no son muy buenas. Vamos a ver este resumen que encontramos en la Deutsche Welle, la televisión alemana, y que hace un pequeño recuento sobre algunas de las principales variables. Si el 2022 va a ser un año para olvidar, el 2023 no se presenta mejor. Según el FMI, la economía mundial tan solo crecerá un 2,7% el año que viene, 5 décimas menos que este año. 6 décimas menos lo hará Estados Unidos. La zona euro apenas crecerá un 0,5%. América Latina y el Caribe verán cómo su crecimiento se desploma a la mitad. Y China será la única gran economía que crezca más que este año, un 4,4%. Sin duda, la relajación de la política de cero COVID está detrás de este incremento en el crecimiento chino y da algo de esperanzas a varios países de Latinoamérica altamente dependientes del comercio con el gigante asiático, aunque los expertos son cautelosos. Pero ojo, mi sensación es que de alguna manera las proyecciones que tenemos hoy día incluyen una China que cambia su comportamiento COVID, digamos. Si China sigue en una senda cero COVID, probablemente lo que vamos a tener es una baja en las proyecciones de crecimiento. Yo creo que las proyecciones que hoy día hay para la región latinoamericana incluyen no el relajamiento total,
total de las políticas, pero sí un relajamiento parcial que tiene que ayudar a los países, ¿no es cierto?, a ir recuperando lentamente el crecimiento. Así pues, los expertos pintan un panorama bastante desalentador para el año que viene. América Latina estará pendiente de lo que haga China y aquí, en Europa, estaremos pendientes de lo que haga Rusia. Y lo único bueno del 2023 parece ser que estaremos más cerca del 2024, año en el que por fin se espera una recuperación. Eso decía a finales del año pasado la televisión alemana. Voy a comenzar con nuestros economistas invitados, no hablemos todavía del país. Don Fernando, ¿coincide usted o no con esta proyección que hace un poquito pesimista este informe? Sí, bueno, esas cifras son las correctas. Estados Unidos va a crecer alrededor de un 1% nada más, considerablemente menos de lo que había venido creciendo de ese país que es tan importante para nosotros como socio comercial, como socio financista, como generador de inversiones extranjeras, como turismo, que más del 50% de los turistas que están llegando al país vienen de los Estados Unidos. Y también Europa va a crecer muy poco. Ese es el panorama internacional que tenemos. Digamos, eso es negativo. La parte positiva es que el mundo va a ver mucho menos inflación este año de lo que tuvimos el año pasado. Y eso es algo positivo. Y después, déjeme arrancar con una afirmación quizás un poco atrevida. Tenemos una guerra comercial entre China y Estados Unidos. Y hace poco un periódico muy conocido de los Estados Unidos, el New York Times, dijo: la guerra comercial entre China y Estados Unidos le está ganando Costa Rica. ¿Por qué? Porque muchas inversiones que se iban a ir a China ahora están viniendo a Costa Rica. Y me parece que tenemos una oportunidad envidiable en este momento, en este año 23, para realmente atraer más empresas a nuestro país. Más adelante vamos a hablar sobre cómo aprovechar realmente esa oportunidad que se ha dado a llamar en inglés el nearshoring, cómo están relocalizando algunas empresas sus operaciones más cerca en los usos horarios. Don Waldman, ¿cómo ve usted este pronóstico que hacía la televisión alemana? Sí, uno quisiera ser más optimista que ese pronóstico que nos da la televisión de Alemania. Sin embargo, pues hay que ser realista y ver que los datos pues los da organismos como la OECD, como el Fondo Monetario, y que en efecto, como dice don Fernando, coinciden con los números que ellos han realizado y que el mismo Banco Central ha estado revisando. Yo creo que América Latina más bien sale un poquito adelante, 1.7, adelante de, por ejemplo, Estados Unidos con un 1%. Yo quisiera pensar que en Costa Rica, en efecto, la situación va a ser un poquito diferente. Yo quisiera ser un poco más optimista en el siguiente sentido. Decía Fernando que la inflación a nivel global va a estar un poco más controlada. Yo pienso que si no sucede nada extraordinario, como que se aumente todavía más la guerra de Rusia en Ucrania y otras cosas por el estilo, en efecto, la baja de la inflación podría ayudarnos porque están bajando los hidrocarburos, que es parte importante de la canasta para Costa Rica. Están los precios de las commodities, en algunos casos que son materia prima nuestra también. El problema de los contenedores a nivel mundial ya se ha ido estabilizando, ya los precios de los mercados marítimos también se han bajado. Entonces, yo esperaría que para Costa Rica tengamos de verdad la posibilidad a nivel externo, porque estamos hablando del nivel externo, de tener mejores condiciones. Veremos ahora el nivel interno que se requeriría también para poder tener una mejor economía, pero digamos que las señales a nivel externo son lamentables a nivel global, pero para Costa Rica uno podría pensar en que podrían beneficiarle. Claro, y es que de cómo se vayan a comportar las variables económicas del país depende en buena parte de lo que pasa en el contexto internacional, pero también de lo que pasa aquí en el país, y mucho tiene que ver con política pública también. Vamos a ver ahora un recuento de una actividad que hizo Lead University a finales del año pasado con algunos expertos también, y este es un pequeño resumen sobre lo que ellos consideran que son algunas de las cosas que deberían de preocuparnos más el próximo año.
El año 2023 llega con grandes desafíos económicos para todo el mundo y en Costa Rica también nos preparamos para un año que, si bien es cierto se recibe con mucha expectativa y felicidad, también traerá sus bemoles. En primer lugar tenemos el contexto internacional. Vamos a enfrentar en el 2023 una alta y todavía persistente inflación mundial, y eso implica que los bancos centrales van a mantener posiblemente su política monetaria restrictiva. Han venido subiendo tasas de interés los bancos centrales del mundo, y en el contexto de una inflación alta y persistente, el año que viene deberíamos esperar también altas tasas de interés en los mercados internacionales. Si vemos las proyecciones que realizó el Banco Central en octubre pasado para este 2023, veremos que el crecimiento de la economía será menor. Mientras que el año pasado la economía costarricense creció a un ritmo superior al 4%, para el 2023 se espera que sea apenas de un 2.8%. En cuanto a la tasa de desempleo, que cerró el 2022 en un 12%, todo parece indicar que se estancará ahí y se mantendrá igual. La inflación, que golpeó el bolsillo de los costarricenses con crudeza durante los últimos 12 meses, en niveles del 8%, para este nuevo año se podría reducir a un 6% según el Banco Central. Sin embargo, eso dependerá de que las variables externas no sigan presionando los precios de bienes y servicios. Por otro lado, en términos de finanzas estatales, debido al crecimiento del rubro de intereses, se proyecta que el déficit para el 2023 será de 3.6%, ligeramente superior al año anterior. Esto supone un enorme desafío para el Ministerio de Hacienda, que al cumplir con la regla fiscal se ve atado de manos para atender algunas de las principales necesidades de la población. Hay algo muy preocupante, y es el hecho de que efectivamente la regla fiscal ha sido efectiva para contener el crecimiento del gasto, pero lo ha hecho de una manera muy desequilibrada. Ya nos decía la Contralora General que todo el gasto social se ha pospuesto. Bueno, evidentemente eso no puede seguir así, y obviamente no puede seguir un comportamiento del gasto en donde lo único que nos va quedando es para pagar intereses de la deuda y para pagar salarios. La mayoría de proyecciones coinciden. Nuestra economía crecerá en este 2023, aunque muy poco. Esta será una tendencia generalizada en toda Latinoamérica. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, pronostica que el país crecerá cerca de un 2.3% del PIB en el 2023. Las proyecciones del Banco Central son más positivas y aspiran a un 2.7%, aunque la CEPAL prevé que si acaso llegaremos al 2.6%. Este escenario es complejo frente a un sector productivo que tiene muy claro cuáles son sus principales necesidades al iniciar el año. No es la reactivación de la economía. Lógicamente hay que reactivar la economía para generar más empleo, si no hay más empleo. Dos, todo lo que significa generación de confianza, que esto es requisito fundamental para que haya inversión. Y luego la reducción de todo lo que es trámites. Tercero, la reducción de la informalidad. Es decir, no puede ser posible que todavía Costa Rica tenga un 46% de la economía hoy en la informalidad. Hablar de la reforma educativa y todas las mejores condiciones de conectividad, pero voy a poner un ejemplo ahí que vivimos para ilustrar cómo se pueden hacer cosas. Quinto, reforma energética orientada a lo que llamamos nosotros neutralidad energética. No puede ser que tengamos nosotros hoy, a pesar de tener energías renovables, en uno de los costos de electricidad más altos. Para el sector productivo nacional, sobre todo para el que está fuera de zonas francas, el reto a vencer será cómo hacer para que el crecimiento económico alcance de una forma más igualitaria a todo el país. Tenemos un crecimiento de la producción, pero ese crecimiento de la producción es un crecimiento asimétrico. Un crecimiento que se está enfatizando a través del crecimiento de las zonas francas, mientras que la economía interna está prácticamente estancada. Y esto no ayuda para reducir el desempleo, y esto no ayuda para reactivar la economía. Por otro lado, el panorama en cuanto a tasas de interés también está cargado de incertidumbre. Los bancos centrales del mundo trataron de atacar la inflación subiendo las tasas de política monetaria, lo que ha llevado a una escalada de tasas de interés que terminan afectando los bolsillos de todos los que tienen préstamos. ¿Qué se espera en el país para este 2023 en este campo? La era de las tasas bajas se ha acabado, y esa era de tasas bajas, por supuesto, tiene un impacto importante al cual me voy a referir más adelante.
En el caso de Costa Rica, además asistimos, por supuesto, a un aumento en el encaje mínimo legal para los depósitos en colones. Así que estas perspectivas del año 23 siguen cargadas, estarán cargadas de incertidumbre. El Banco Central creo que está llegando ya al punto donde la tasa de política monetaria alcanza su máximo. Y la pregunta entonces, ¿cuándo podrá empezar a reducirla? Y ojalá que eso pueda ocurrir en la medida en que se reduzcan las expectativas de inflación lo antes posible para no causar una desaceleración innecesariamente profunda de la economía nacional. Bien, hablamos de muchas cosas. Por un lado, inflación internacional y local. También está el tema de las tasas de interés, el tema del desempleo, el crecimiento económico. Don Holman, comienzo con usted. ¿Cuál considera usted que es el principal reto económico, el más importante, el que pondría usted número uno en este 2023 para Costa Rica? Bueno, yo creo que principalmente es el tema de la reactivación económica. Lo decían las personas que veíamos en el video, especialmente el representante de UCAEP, pero quiero decir que no solamente para el sector organizado en las cámaras, sino también para el sector en general comercial y productivo del país. Y no solamente el sector privado, sino también las cooperativas y otros muchos. Definitivamente tener una economía tan rezagada, tan fría como la que tenemos en este momento y sin una claridad de una política favorable hacia la reactivación, pues impacta no solamente a los negocios, a los empresarios, a los inversionistas, sino también al mercado de trabajo. En ese sentido, recordemos que no son solamente alrededor de 300,000 personas que están desempleadas y buscando trabajo, un 12%, y que probablemente se va a continuar con ese dato de acuerdo a las cifras que vimos, sino que hay 47% de empleo informal, o sea, es más de 1 millón de personas que están trabajando en la informalidad, y hay alrededor de otras 300,000, o alrededor de un 13% de la PEA, de la población económicamente activa, que está en subempleo, o sea, que tiene trabajos de menos de 40 horas. Entonces, definitivamente la reactivación económica es clave. Para eso yo diría que habría que entrarle con dos temas importantísimos, que es buscar cómo hacer para que el crédito y la acción, digamos, de financiera pueda apoyar, ¿verdad? Aparte de las cosas que ya existen, como el apoyo del INA, el apoyo de las pymes y MIPYMES, etcétera, pero también debería pensarse en cómo hacer para que se modifique la regla fiscal. Digamos que usted me pregunta por una cosa, pero yo le voy a decir dos aquí, que es una reactivación económica y la otra la modificación de la regla fiscal. El sector, por ejemplo, público en general, tiene alrededor de 2 años y medio, 3 años de no tener un aumento. Y la inflación ha sido a picos hasta 12%. Algunos, porque en la caja sí se dio el aumento y los ministros sí tuvieron el aumento, pero en general el sector público no ha tenido aumento. Bueno, el de la caja viene hasta el año entrante y sufrió las consecuencias que ya sabemos. Y usted tiene razón, el sector de los ministros y viceministros sí, y tuvieron el aumento, pero en general. Y bueno, lo que yo sí pienso es que la reactivación económica permite que las personas reciban su salario y entonces van a hacer que se desencadene una serie de acciones de producción importantes en el país. Reactivación económica, dice don Holman. Don Fernando Naranjo, ¿cuál sería para usted el reto más importante, el que pondría de número uno económico para el país ahora en este año que inicia? Bueno, la preocupación mayor, creo yo, es, y concuerdo con Holman, que la economía doméstica está estancada y bueno, y si uno es un poquito fino en el análisis, ya tenemos cifras negativas al final del año pasado. En la economía doméstica. En la economía doméstica, lo que no es zonas francas. Lo que es el 85% de la producción nacional que está fuera de zonas francas, esa economía o está estancada o ya tenemos cifras negativas. Y bueno, y muy interesante, no vi que se comentara esto, pero las cifras del Banco Central, lo que señalan, Liliana, es que en los últimos 2 trimestres la inversión privada tiene variaciones negativas, o sea, se está contrayendo. Y ni voy a hablarle de la inversión pública, porque por razones que todos entendemos también es negativa. Claro, sabemos que por la regla fiscal la inversión pública es negativa, pero expliquémosle a los costarricenses qué significa que la inversión privada esté entrando en números negativos.
Bueno, que se está invirtiendo menos en edificios, en maquinaria, en instalaciones, en mejoras agrícolas, menos este año de lo que invertimos el año pasado. Y la inversión es el elemento más dinámico en la economía. Esa es la que permite que la economía crezca en años futuros. Si no le ponemos atención a eso, no vamos a crecer los próximos años. Entonces tenemos una economía doméstica que prácticamente está entrando o entró el año pasado en cifras negativas, con una inversión privada cayendo. Y a esto súmele una política de ajuste muy fuerte en las tasas de interés que va a tener muy deprimido el consumo privado y obviamente de nuevo la inversión privada, porque con esas tasas de interés los empresarios son muy recelosos y no van a querer endeudarse. ¿Cómo ve usted las tasas, el panorama de tasas de interés para este 2023? ¿Qué va a pasar con las tasas de interés? Estoy segura que muchos costarricenses en la casa están muy atentos a ese dato porque los que están endeudados para su casa, para su carro, para su misma empresa, han sentido el año anterior un golpe fuertísimo, cada mes pagando más por el préstamo. Bueno, creo que el mismo presidente del Banco Central ya lo dijo, pero lo voy a decir yo. Las tasas de interés van a seguir creciendo. El impacto de este ajuste tan fuerte, donde teníamos una tasa del 1% a principios de año, a un 9% a finales del año pasado, apenas lo estamos empezando a sentir. O sea, lo peor viene este año, en tasas de interés, en términos de qué siente el usuario de crédito. Bueno, lo vamos a sentir especialmente, Liliana, en el primer semestre de este año. Y bueno, hay una cosa muy importante. Usted sabe que alguna vez tuve sombrero de banquero. Aunque mañana el Banco Central bajara la tasa de política monetaria, los bancos comerciales no lo pueden hacer porque viene una inercia. Don Olman Segura tiene una inversión en el Banco Nacional, ¿verdad? A un año plazo. A un año plazo. Caso hipotético de que tuviera una inversión. A un año plazo. Entonces hay un costo fijo. Claro. Entonces no hay posibilidad de que los bancos comerciales puedan bajar las tasas de interés. Eso sigue una inercia. Entonces vamos a seguir enfrentando tasas de interés muy altas para la inversión privada, para el consumo privado. Y eso es un elemento que tenemos que tener muy claro en el panorama del año presente. Yo quisiera terciar ahí sobre ese tema. El año pasado, el 15 de diciembre o el 14 de diciembre, no se subió la tasa de política monetaria y se dejó en 9%, que es altísimo, ¿verdad? Como ya sabemos, subió desde 1 hasta 9% durante el año 2022. Uno esperaría que con las señales de Estados Unidos de que están reduciendo los aumentos de las tasas de interés en la Fed. No los han dejado de hacer, pero siguen más leves. Exactamente. Y que bueno, se recurra, José Manuel Salazar, el secretario general de la CEPAL, lo dijo, no se tiene que recurrir solo, única y exclusivamente a las tasas, a la tasa de interés como tal, y a la tasa de política monetaria en específico para atender el problema de la inflación. Hay que ser más creativo. Y entonces yo esperaría que ojalá doña Rocío y don Rodrigo Cuero, que dijeron que sí, que van a seguir aumentando, se pudieran equivocar y que por lo menos se mantuvieran. Porque si se mantienen, digamos, en 9%, es cierto lo que dice don Fernando, va a haber, digamos, un rezago, ¿verdad? Lo que decimos popularmente una cola, ¿verdad? Que nos va a llegar, va a aumentar un poco más, pero realmente las personas que tienen deudas o que tenemos deuda nos estamos ahogando por ese crecimiento tan exponencial de pago de tasas de interés. Pero para que se pase, don Fernando, tendría el Banco Central que dejar de esa política tan agresiva que ha sido, digamos, consonante con la de todos los bancos mundiales el año pasado, los bancos centrales del mundo el año pasado, porque en realidad han subido la tasa de política monetaria para luchar contra la inflación, ¿verdad? Entonces, para que las tasas dejaran esa trayectoria creciente que tienen, tendríamos que ver eso que dice don Olman, que el Banco Central cambiara la dirección que ha tenido. Sí, pero conociendo al presidente del Banco Central, eso no va a ocurrir, porque él tiene como su meta, y lo ha reiterado mucho, y creo que es uno de los elementos, de los pocos elementos que para mí están muy claros de la política económica. Aquí vamos a bajar la inflación a como haya lugar. Si eso conduce a una contracción de la economía, lamentablemente ese es el resultado, pero lo vamos a bajar. Yo por suerte no estoy en el gobierno ni nadie me pide consejos, pero en mi opinión, ¿verdad? Sería preferible quizás tener un poquito más de inflación en este año 23, pero menos contracción
en la economía nacional, ¿verdad? En la economía doméstica. ¿Qué opina usted de eso, don Olman? Sí, claro, es que la contracción de la economía doméstica, y ya lo decía don Fernando, las cifras de reducción de la inversión en el sector privado vienen cayendo en los últimos meses del año pasado. La tasa de variación dada por el mismo Banco Central era de menos 2.4%, creo que es el dato de finales del último trimestre del 2022. Y eso lo que implica es más desempleo, más personas buscando trabajo, menores salarios, porque entonces se da una guerra y una carnicería entre las personas que quieren conseguir el trabajo, hasta se ofrecen por menos del salario mínimo y cosas por el estilo. Y como sabemos que, digamos, la revisión de los salarios mínimos ha sido muy deficiente, el Ministerio de Trabajo no ha... Bueno, ya vimos el año pasado las barbaridades que hubo con una empresa que tenía la gente como esclava. Entonces la gente realmente entra en pánico y en problemas serios. Claro, más allá de que el Banco Central decida o no relajar un poco la estrategia que ha tenido para controlar la inflación, por lo que dicen los economistas aquí en el programa, seguiremos este año con tasas de interés alta para los usuarios de crédito. Don Fernando, es difícil dar consejos, pero bueno, de cara a eso, empezando enero, ¿qué le diría usted a los usuarios de crédito en el manejo de su presupuesto si tienen que considerar que las tasas van a seguir subiendo? ¿Cuánto? ¿Mucho? ¿Poco? Bueno, los consumidores y las familias en general van a tener que ajustarse a condiciones que no son las más favorables definitivamente en este año. Priorizar los gastos esenciales y posponer gastos que no son necesarios o indispensables. Tal vez la refrigeradora está un poco vieja en la casa, pero se puede aguantar un año más. O el carro que lo querían cambiar, mejor esperarnos un año, 2 años más. No va a quedar más alternativa que hacer ajustes en los patrones de consumo y de gasto de las familias. Ese es el consejo. Y tienen que estar muy conscientes que no va a mejorar este año 23. La situación no va a mejorar comparando este año con lo que nos pasó el año pasado. Eso nos hace pronosticar, don Olman, índices de confianza del consumidor todavía... Más reservados. Más reservados. Desde luego, y sobre todo, don Fernando decía los consejos para las familias, pero también para las empresas. ¿Sí? Las empresas también tendrán que considerar que, en el mejor de los casos, que es el que yo quisiera pintar, y que el Banco Central no continúe en esa escalada de aumento de tasas de política monetaria, en el mejor de los casos va a quedar alto. No va a bajar esto. Y si fuera a bajar sería segundo, tercer trimestre de este año. Y más bien pensando en el 2024, como ya lo decía el reportaje que usted mostró en la televisión. Claro, ya hablamos entonces de inflación, de crecimiento y un poco de tema de tasas de interés. Don Fernando, desempleo. Veíamos ahí que algunos de los pronósticos hablan de que este año va a cerrar, el año que pasó cerró casi con 12 y que el 2023 también. ¿Quiere decir que se van a mantener esas tasas de desempleo constantes en el país? Mire, sí, digamos ese es el escenario más favorable, pero puede ser que no sea tan favorable que se mantenga el desempleo, porque una economía que va a crecer poco, como va a ser la economía nuestra, no genera posibilidades de empleo. Vea, yo calculé para los 5 años previos a la pandemia una serie de indicadores económicos y en el caso del desempleo, la tasa promedio del desempleo era 10.8 antes de la pandemia. Ahora estamos en 12%. Digamos que si tenemos suerte se va a mantener, pero estamos teniendo en Costa Rica una tasa de desempleo que es una de las más altas de América Latina. Y eso es terrible por una serie de razones. Primero, porque tener más desempleo significa tener recursos ociosos en la economía, ¿verdad? Personas que podrían estar aportando al crecimiento, a la producción, están desempleadas. Y segundo, tiene un impacto muy serio en la distribución del ingreso y el ingreso de las familias, ¿verdad? Una persona desempleada no genera ingreso y eso tiene un impacto de nuevo en los gastos familiares. Entonces, este problema debería el gobierno ponerle mucho más atención de lo que yo pienso que le está poniendo. Claro. Vamos a hacer aquí nuestra primera pausa comercial y al regresar vamos a ver cómo le va a ir a cada uno de los sectores o qué es lo que se espera en cada uno de los sectores de la economía en este 2023. Ya regresamos.
recordamos nuestro correo l.carranza@teletica.com. En este 2023 nos interesa aún más conocer cuáles son sus opiniones, sugerencias y también propuestas de temas que quiera que tratemos aquí en Estado Nacional. Gracias por acompañarnos en este primer programa de Estado Nacional del año 2023. Hoy que estamos hablando sobre perspectivas económicas para este año que recién inicia. Hablábamos en el primer bloque un poco de los temas de inflación, crecimiento económico y comportamiento de tasas de interés. Nos faltaba cerrar el tema de desempleo. Don Holman, ¿cómo lo ve usted? Ya decíamos que probablemente en el mejor de los casos se mantenga la misma tasa de desempleo que con el que cerramos en el 2022, que ya de por sí era bastante alta. Era altísima, como ya lo decía don Fernando, incluso antes de la pandemia, y creció muchísimo y ahora tenemos este 12%. Pero lo más grave es justamente lo que se estaba apuntando, que si el desempleo se mantiene ahí o se aumenta, la desigualdad también. Y esto nos va a afectar a la sociedad como un todo. Ahí se necesita buscar de parte del gobierno una estrategia clara, un norte claro, un camino a seguir. No es solamente presentar el Plan Nacional de Desarrollo que se acaba de presentar el año pasado con un documento grandísimo, sino que... Con una meta que entiendo que el Plan Nacional de Desarrollo dice que el señor presidente promete llegar al término de su gobierno con una tasa de desempleo del 9%, ¿es así, don Holman? Sí, exactamente. Y que, bueno, entonces tiene que decir cómo. O sea, el punto no es solamente plantearlo, sino decir, ok, esta es la estrategia y estas son las inversiones, ya sea banca para desarrollo, etcétera. Porque además, el desempleo causa otro problema adicional, que es un mayor gasto social, que más bien vemos que hay menos inversión en el gasto social, ya lo decía don Denis, y otro problema adicional, que es que personas que no están trabajando, no tienen ingresos, no dinamizan la economía y también afectan las finanzas públicas, también afectan al fisco, al área tributaria. Entonces, digamos, es un círculo perverso el que se genera. Yo ahí llamo la atención y quisiera que en el 2023, ojalá ya mismo en enero, tuviéramos una claridad de parte del gobierno de por dónde va a ser la ruta para reducir de ese 12 a ese 9 o a menos %. Claro, con una regla fiscal que está presionando a la inversión del sector público, como decía don Fernando, una inversión privada que se ha venido desacelerando y que por supuesto hace que con menos inversión pues haya menos empleo. Nos decía usted, don Fernando, las perspectivas del consumo privado, ¿qué se espera para cómo cerró el año pasado y cómo se esperan para este 2023? Bueno, mire, en cuanto al consumo, el año pasado creció 3.5%. Y es una buena cifra, no es impresionante, pero es una buena cifra. Pero este año, lamentablemente, el consumo va a crecer considerablemente menos. El cálculo que yo tengo es que los gastos de las familias van a crecer apenas 2.4%. Eso es el cálculo que yo tengo. Y eso es algo de lo que vamos a ver. Si la inversión está negativa, si el consumo está creciendo menos, eso va a tener un impacto en la producción nacional. Claro, pero hablemos de otro contexto. Cuando se dio el año pasado la discusión sobre la intención que tenía el presidente del gobierno de la República de que les aprobaran los eurobonos, se hizo la promesa de que si esto se aprobaba, esto iba a hacer que bajaran las tasas de interés y que el próximo año, en los próximos años, se relajaran un poco las condiciones para los costarricenses. ¿Qué va a pasar con los eurobonos en el 2023 y con el tema de endeudamiento en general, don Fernando? Bueno, primero, mire, me estoy sonriendo porque yo no reconozco, después de más de 40 años de hacer análisis económico, Liliana, que un gobierno solicite a la Asamblea Legislativa una emisión de bonos a ser colocados en los mercados internacionales y la Asamblea le apruebe el doble de lo que el gobierno está pidiendo. Este es un caso sui generis, yo sinceramente nunca lo había visto. El gobierno, y lo digo porque me coincidí en la Comisión de Asuntos Económicos hace unos meses con el ministro de Hacienda, él expresamente dijo ahí, lo que queremos son 1.500 millones de dólares de eurobonos en el año 23. Y la Asamblea Legislativa le aprobó 3.000 millones de bonos. Y lo que es muy grave, a mi manera de ver, y aquí yo tengo un sesgo, ahora le explico, lo que es muy grave a mi manera de ver es que estamos endeudándonos en el exterior con los bancos privados para pagar salarios, para pagar transferencias, para pagar los gastos de operación del gobierno. No es para obras de infraestructura y obras productivas. Y eso es muy delicado.
Pero dijo la diputada Pilar Cisneros que esto era para cambiar deuda cara por deuda barata, que para eso eran los eurobonos. Es que no necesariamente eso va a ser así. ¿Por qué? Porque las tasas de interés en los mercados internacionales están al alza y van a seguir subiendo. Entonces, hoy en día, endeudarse en el exterior es caro, ¿verdad? Y todavía endeudarse el doble de lo que el gobierno había pedido, a mi manera de ver, sería un gran error. Más bien, el gobierno debería endeudarse en el exterior lo menos posible y esperar a que las tasas de interés en los mercados internacionales bajen un poco. Pero bueno, perdóname, porque adelante, a por mí favor. me tocó Usted es el vivir, experto. Liliana, con don Eduardo Lizano, la crisis de la deuda de Costa Rica en los años 80 y renegociar esa deuda. Y yo veo los mismos síntomas de los años 80 y como que no aprendimos esa lección. Hoy en día, los bancos privados internacionales, claro, felices de prestarle a Costa Rica, pero bueno, Costa Rica no pudo pagar su deuda externa. Y vea, esta emisión de 3.000 millones, eso es un endeudamiento bruto del 7% en la deuda pública de Costa Rica. Es muy alta. Y ya una agencia calificadora de riesgo, Moody's, nos llamó la atención a finales del año pasado, diciendo que el gobierno de Costa Rica debería hacer un esfuerzo mayor interno para continuar el saneamiento de la hacienda pública. O sea, no le debe haber gustado que se le hubiera aprobado esa cantidad de bonos a ser colocados en los mercados internacionales. Eso es peligroso a mi manera de ver. Pero las señales, o por lo menos lo que decían don Holman, los personeros del gobierno que defendieron esta colocación, la aprobación en la Asamblea de esta colocación, Claro, es que esto iba a quitar presión a la economía. Las cámaras empresariales también salieron a clamar para que los diputados fueran responsables. ¿Qué, desde su punto de vista, qué vamos a sentir de diferente en la economía por esa aprobación de los eurobonos? Bueno, en efecto, si se necesitaban 1.500 millones de dólares en el año 2023, eso debió haber sido lo que se le aprobó, lo que se aprobara. Y con eso, en efecto, era una obligación que no teníamos los recursos para pagarlos y entonces, en efecto, sería un buen negocio. Al aprobársele más, entonces es donde está el problema, que tendrá que decidir si cambiar deuda y ya no va a ser cara. ¿Cara por barata? Porque es cara por otra más cara, como dice don Fernando. Entonces no lo va a hacer. Entonces ¿Ustedes también coinciden que en este momento en los mercados internacionales no hay para ir a cambiar por deuda más barata que la que tenemos? Pues yo creo que cada vez sigue aumentando el interés a nivel internacional, cada vez es más comprometido. Yo creo que los 1.500 millones de dólares o de euros que tenemos de obligación y que están en el corto plazo hay que pagarlos, eso sí, y entonces hay que ser vigilante de cómo se va a utilizar el resto de los recursos, porque se deberían utilizar en efecto en inversión. Hay otras promesas de gobierno o para el gobierno de hacer inversión. Y realmente lo que se requiere es, como decía yo al principio, reactivar la economía, es invertir en infraestructura, es invertir en educación, es invertir en escuelas, colegios, en fin, en carreteras. Y eso es lo que tendríamos que buscar, ¿verdad? A finales del año pasado también supimos por el Banco Centroamericano de Integración Económica que le aprobaron a Costa Rica lo que ellos llamaron el crédito más grande en la historia que se le da a un solo país para infraestructura. Es decir, carreteras, escuelas y necesidades de los pueblos afectados por los temas climatológicos. Don Holman, ¿esos 700 millones van a venir a reactivar la economía también? ¿Eso significa que vamos a ver maquinaria los próximos 12 meses construyendo? Yo no creo que en el año 2023, en este año, se vaya a ver eso. Creo que sí, es una buena noticia de que se va a utilizar, pero probablemente va a ser para el año siguiente, que realmente vayamos a ver los tractores y la maquinaria, como dice usted. Creo que es una buena forma de reactivar la economía, pero de nuevo es endeudarnos más. Al menos ese sería un endeudamiento para inversión, que eso está bien. Sería peligroso que en efecto se cumpla esta premonición que está haciendo don Fernando de que de repente se usen los recursos para más bien pagar salarios y pagar otras cosas. Recordemos que además sí se tiene que buscar la manera de aflojar la regla fiscal, cambiarla, porque tampoco se podrían utilizar los recursos
aún de préstamo, en inversión pública, si no hay una relajación o una reforma de la regla fiscal. Aunque el BCE haya prestado eso específicamente para infraestructura, Bueno, no podría hacerlo sin relajación de... A mi entender, que no soy abogado, tendría que revisarse para poder relajarse, que pienso que de todas maneras está en la política del gobierno, ya se ha planteado por parte del mismo presidente de que debería revisarse. Yo creo que hay que mantener disciplina fiscal, porque si no, vamos a crecer en el gasto. Sin embargo, también entiendo que es importante relajar algunas áreas en donde se elimine tanta desigualdad. Claro, y con esa presión para el gasto social que no ha podido hacer el gobierno, también se ha hablado, don Fernando, de si habrán o no habrán nuevos impuestos. A finales del año pasado oímos también que el Ministerio de Hacienda habló de cambiar un poco la metodología del impuesto de las casas de lujo y habló de triplicar la recaudación. ¿Cómo ve usted eso? Bueno, yo creo que el presidente Chávez ha sido muy claro que él no está de acuerdo en poner más impuestos en Costa Rica. A mí la duda que me queda es el compromiso que tenemos con el Fondo Monetario Internacional de cambiar el régimen actual del impuesto sobre la renta por una renta global. Bueno, y eso significa, sin ni más ni menos, más impuestos, ¿verdad? Eso, si no, ¿para qué lo vamos a cambiar, verdad? Entonces, ahí hay una duda. Pero el presidente ha sido muy claro que él no va a poner más impuestos. Claro, y otra cosa que ya me han estado preguntando, doña Liliana, no se le olvide preguntar tipo de cambio. ¿Qué va a pasar con el tipo de cambio? Comienzo con don Fernando. ¿Qué va a pasar con el tipo de cambio? Sube, baja, se estanca. Yo estaba tranquilito aquí. Hasta que llegó la pregunta del millón. Nadie puede saber, ¿verdad?, qué va a pasar con el tipo de cambio. O sea, a estas alturas usted no podría decir la tendencia va a ser X. No, le voy a explicar por qué. Primero, lo que vimos el año pasado fue, primero, en la primera parte del año, una devaluación muy acentuada en nuestra moneda que se agravó en mayo, junio y julio. Y después una apreciación muy violenta del tipo de cambio. Al final del año. ¿Perdón? Al final del año. Sí, final de año. Y entonces, digamos, ahí la gran pregunta, yo tengo, perdón, como dirían en Tico, no es que estoy rajando, estoy contando, ¿verdad? Tengo clientes en el exterior que a mí me preguntan, Fernando, ¿qué es lo que pasó con la política cambiaria? Bueno, el Banco Central había anunciado una política cambiaria X, pero en la realidad lo que el Banco Central hizo el año pasado es otra cosa muy diferente. Yo creo que el Banco Central cambió la política cambiaria sin anunciarlo al público y que una meta clarísima era bajar la inflación y usar el tipo de cambio como instrumento para bajar la inflación. Y a mí me parece sinceramente que eso es un error y eso es lo que vimos el año pasado. ¿Por qué es un error? Porque el tipo de cambio es un precio y usted no puede forzar un precio a la baja. Este país se ha desarrollado en los últimos 35 años por el proceso de exportación, por el turismo, por la atracción de inversiones extranjeras, y el país pierde con una apreciación de la moneda competitividad prácticamente en todos los campos. Costa Rica es un país más caro. Estoy seguro que de octubre del año pasado a enero de este año todavía se ha encarecido más convirtiéndolo en dólares. Entonces eso va a venir una repercusión, Liliana, muy complicada para los exportadores, para el turismo, pero vamos a ver también un efecto muy negativo por los productores locales. A mí me duele ir a la Feria del Agricultor y comprar mandarinas que son chilenas y anonas que son peruanas. Bueno, eso lo vamos a ver acentuado en este año 23 por la apreciación de la moneda. Deje nada más para terminar esto. El dólar se apreció el año pasado con respecto a otras monedas y nosotros nos apreciamos con respecto al dólar. Otros países en América Latina, como Perú, como Colombia, como Chile, Guatemala, aquí mismo, han devaluado sus monedas. Y la única economía que yo conozco en América Latina que ha apreciado su moneda se llama Costa Rica. Don Olman, ¿usted cómo ve el comportamiento del tipo de cambio? Sí, bueno, ha sido de verdad un sub y baja durante el año y muy difícil de predecir. Uno quisiera que, o sea, hay unas ciertas señales que le dirían que podría tener una cierta estabilidad. Por ejemplo, los fondos de pensiones, el ROP, ya le iba a preguntar sobre eso. Estuvieron invirtiendo tamaño poco de dinero que
que obviamente son colones que tienen que convertirlos en dólares, entonces hubo una demanda de dólares, entonces, y ya ahora no creo que en el futuro lo vayan a hacer. Por varios elementos, ¿verdad? Entre ellos las tasas de interés que puedan conseguir fuera. Pero por otro lado, también el turismo, digamos que el COVID se ha ido manejando mejor, ya está la vacuna, ya con 3 o 4 vacunas uno siempre se enferma, pero tal vez ya no se muere, por lo menos no se muere tan rápido, ¿ah? Entonces la gente se arriesga y el turismo ha venido creciendo otra vez, entonces otra vez tenemos una cierta, digamos, oferta de dólares a lo interno del país. Uno quisiera pensar que esos elementos le permiten al Banco Central proyectar y manejar un mejor cálculo de ingresos de dólares y que le diera mayor estabilidad. Sin embargo, pareciera, por las señales últimas que hubo a fin de año, en donde incluso el Banco Central intervino para dejar los dólares en alrededor de 600 colones, no los dejó a que se manejaran con el mercado de acuerdo a la oferta y la demanda. Entonces pareciera que tiene razón don Fernando de que quisieron utilizar el tipo o la herramienta de tipo de cambio para tal vez controlar la inflación también. Eso afecta a los sectores exportadores, afecta a todas las personas que tienen digamos, deudas en dólares, en fin, una serie de cosas que tienen, que generan el problema en la economía. Perdóname, Olvan, sí. Y afecta a los productores locales. Claro. Porque los productores locales van a tener que competir Importar con productores en Colombia, en Perú, en Chile, en México, donde ellos tienen un beneficio por las devaluaciones que ha habido el año pasado, ¿verdad? Que no lo tienen los costarricenses. Claro, que resta competitividad, como Sí, usted claro. dice. Sí, claro. Y ahora que hablamos de producción agroalimentaria, ese es otro de los factores que el año pasado afectó muchísimo a los costarricenses y repercutió en la inflación. El precio de los alimentos, sobre todo los importados, pero también los nacionales por el aumento en los todas las cosas que se utilizan para sembrar, insumos, abonos y demás. Esa alza internacional de los precios se dio un poco al término del año 2022. Sin embargo, entidades como el Banco Mundial prevén que para este año que inicia sigan en niveles históricamente altos. Ahí vemos el gráfico del comportamiento de los precios de los alimentos. Como vemos ahí, a pesar de que el pico más alto de precios fue en abril del año pasado, lo cierto es que aún al cerrar el año 2022, los precios seguían siendo casi un 20% más altos que un año atrás. Según el Banco Mundial, los precios podrían reducirse un 5% en el 2023, pero la estabilización de precios en los alimentos llegaría hasta el año 2024. Y aún así, hablan de que esas proyecciones están sujetas a numerosos riesgos que aún se ven en el horizonte. Y precisamente a finales del año pasado también la Cámara de la Industria Alimentaria, en un recuento que hizo del año, también planteó lo que son para ellos algunas de sus principales preocupaciones para este 2023. Veamos. Para el 2023, el reto que tiene el país es entrarle a reformas estructurales que son internas, que están en manos de la política pública nacional que sucede en la Asamblea Legislativa y que sucede en el Poder Ejecutivo y que nos pueda ayudar a todos a aliviar los impactos y los costos que estamos sufriendo por la coyuntura internacional. Es decir, no podemos hacer nada con la guerra, no podemos hacer nada con la inestabilidad económica en Norteamérica, no podemos hacer nada con la inestabilidad política en Europa, Medio Oriente y Asia. No podemos hacer nada con lo que sucede en los mercados internacionales del trigo, del maíz y de un montón de materias primas, pero sí podemos hacer mucho para reducir los costos de la logística y el traslado de mercaderías en nuestros puertos. Sí podemos hacer reformas estructurales y administrativas para reducir el costo de la mercadería que transita por nuestros puertos. Sí podamos hacer cosas para reducir el costo y el acoso estatal sobre la empresa privada que informaliza a muchos operadores en nuestros mercados y a nuestros microempresarios. Sí podemos hacer mucho para eliminar monopolios del Estado que encarece los productos y las materias primas, como lo es el monopolio del alcohol en Costa Rica. Es decir, sí podamos hacer mucho para que logremos aliviar el bolsillo de los consumidores, porque mucha de la plata de la comida de todos nosotros se nos van en ineficiencias estatales y eliminarlas sí está en manos de nuestros operadores políticos. Don Fernando, precio de los alimentos.
Mire, yo creo que la situación este año no va a ser tan crítica como el año pasado, pero vea, el gobierno anunció el año pasado una disminución en el precio del arroz, y lo que sabemos es que el precio del arroz no disminuyó. Y yo, el comentario que quiero hacer es que este país tiene muchos años, Liliana, de no tener una política agrícola. Yo no es que esté a favor de proteger a los agricultores necesariamente, pero lo que me parece es que aquí no tenemos política de nada. O vamos a fomentar la producción nacional o vamos a abrir totalmente el sector agrícola para importar los alimentos del exterior. Si no hay como un norte estructural para el sector agrícola. Yo no veo. Cuando el presidente anunció el tema del arroz, yo me imaginé que iba a seguir con una serie de otras medidas complementarias, pero no, hasta ahí llegó y no pasó absolutamente nada. Entonces yo sí creo que el sector agrícola es muy importante para el país y especialmente muy importante para ciertas zonas, las zonas rurales de Costa Rica. Y a mí me parece que ahí hay una carencia, no de este gobierno, de inclusive los gobiernos anteriores. Así es, arrastrada, don Olman, y lo decía la Cámara de Agricultura, la Unión Nacional de Pequeños Productores Agrícolas, que ellos han sido los grandes perdedores y también anunciaron que iban a ser aún más afectados, según ellos, con lo que ha dicho la Presidencia de la República de la negociación de la Alianza del Pacífico. Sí, bueno, es que viene a sumar, ¿verdad? Realmente lo que hace falta es lo que dice don Fernando, una claridad sobre la política agrícola de este país. Es que Perdón, de este país. Hace falta una claridad incluso agroindustria, ¿verdad?, del país. En ese sentido, yo creo que también tengamos claro de que los que más se afectan son la gente de los primeros quintiles, su primer y segundo quintil, porque también son los que utilizan más proporción de su presupuesto en los alimentos. Entonces, si los alimentos están subiendo, que son justamente los que estamos viendo, entonces también la gente se empobrece aún más. Y en el sector productivo, usted tiene razón, lo que yo creo que la Alianza al Pacífico, desde mi punto de vista, tiene que darse. Lo que pasa es que se tiene que tener una serie de salvaguardas y una serie de salidas negociadas que apoyen al sector agrícola, porque si no, en efecto, va a ser peor todavía de la situación que tienen. Ese es un tema que tengo pendiente con el sector agrícola. Ahora en enero voy a hacer un programa también para hacer una radiografía de cuál es la situación, dónde es que está doliendo más y cuáles son las posibilidades. Don Fernando, se nos quedaba un tema, porque ya vamos llegando hacia el final del programa. Reservas monetarias internacionales. ¿Cómo cerró el 2022 y qué vemos para el 2023? Y expliquémosle a los costarricenses también por qué ese es un indicador importante que hay que considerar. Con todo gusto. Déjeme nada más terminar de redondear el tema agrícola, diciendo que efectivamente se requiere una política, ¿verdad? Y preocupa mucho, de verdad, y es urgente que el país la tenga. Tema de las reservas monetarias internacionales. Costa Rica llegó a tener hace un par de años un valor de las reservas monetarias internacionales más o menos en 15% del Producto Interno Bruto. Hoy tenemos 11%. Y es el país en Centroamérica que tiene las reservas internacionales relativamente más bajas. Vean estas cifras. Nicaragua tiene 19.5%, Guatemala 24.6%, Honduras 29% y nosotros un 11%. Y a mí me parece un error de las autoridades del Banco Central este debilitamiento que estamos observando en el nivel de reservas internacionales. Para ponerlo en términos muy sencillos, Liliana, debimos haber aprovechado este año para haber restituido lo que perdimos de reservas internacionales, pero no lo hicimos y otros países sí lo están haciendo. Si el día de mañana nos viene una situación crítica externa, esos países tienen una ventaja que no va a tener Costa Rica y a mí me parece una deficiencia en este campo. Entiendo que ya el Fondo Monetario le ha llamado la atención a las autoridades de gobierno sobre este tema. Y yo creo que es importante que se discuta y debería haber una política este año muy concreta de restituir esas reservas internacionales que perdimos en el pasado. Claro. Don Olman, reservas internacionales. Bueno, sí, creo que se cerró en 8.400 millones de dólares el año pasado, en el 2022. Se restableció un poco, alrededor de 1.500 millones de dólares.
pero no fue suficiente, como con las cifras que nos da Fernando en comparación con el Producto Interno Bruto, en relación con el Producto Interno Bruto y en comparación con el resto de los países centroamericanos, pues estamos atrás. Esa cifra era más o menos la misma que teníamos en septiembre del 2020. Entonces sí, en efecto se requiere, porque no son las reservas, tenemos que tener claro que no son solamente el dinero que se va a ocupar en cualquier eventualidad, sino que también ahí hay una gran cantidad de recursos que son de los bancos comerciales, en síntesis, que son de las personas que tienen depósitos y son su parte de reserva legal, etcétera, ¿no? Claro. Don Olman, ya también para ir cerrando, muy brevemente, ¿qué pueden esperar los sectores económicos específicos? Turismo, agricultura, construcción, comercial. Turismo, yo esperaría que va a continuar creciendo. Hay buenas políticas nacionales de proyección del país fuera. Definitivamente, haber estado en el Mundial, aunque nos haya ido bastante mal, siempre hace que se suene el nombre del país. En fin, en la parte de turismo yo soy un poco más optimista. Agricultura, realmente hay que generar una política, hay que entrar en negociaciones. Yo creo que ahí el gobierno y los diferentes partidos políticos también tienen que escuchar a los diferentes grupos de productores agrícolas para poder generar una política seria, ¿verdad? Y sostenible y con apoyo financiero. Y construcción terrible, ¿verdad? Construcción fue de lo más afectado en el año 2022, tanto en la parte pública como en la parte privada. Yo quisiera pensar que si logramos una estabilidad en el régimen, en las tasas de interés, entonces se pueda de nuevo dar crédito para restablecer la producción privada, la construcción privada. Claro. Se nos está acabando el tiempo ya, eran muchísimos temas, la verdad es que con tantos indicadores económicos podemos incluso hacer una segunda parte. Voy a pedirles que en un minuto me hagan una reflexión final de cara a la audiencia de Estado Nacional sobre este 2023 que inicia. Comienzo con usted, don Olman. Bueno, yo quisiera que el 2023, amigas y amigos, fuese un año de mucha paz y de mucha tranquilidad. Sin embargo, para que así sea, pues en la parte económica tenemos que planificar bien nuestro presupuesto, planificar bien nuestras actividades. El sector productivo también tiene que estar activo para buscar que existan políticas positivas. Y yo, sinceramente, quisiera hacer un llamado al gobierno de la República para que ayude con políticas claras el norte, que nos guíe a una reactivación económica y que permita bajar el desempleo. Muchas gracias, don Olman. Don Fernando, reflexión final. Gracias. Bueno, mensajes positivos. Primero, aquí no va a haber una recesión, ¿verdad? En Costa Rica. O sea, la economía seguirá creciendo, aunque el ritmo de crecimiento no es el que desearíamos. Lo ideal sería crecer 4,5%. Vamos a crecer bastante menos que eso. Segundo, tenemos una situación pujante en zonas francas, ¿verdad? Que va a continuar en este año. Tercero, el turismo se va a recuperar y posiblemente a finales de este año 23 ya tengamos las mismas cifras de turismo del año 19. Y tenemos una situación de las finanzas públicas muchísimo más sana que la que teníamos a finales del año 18. Todos esos elementos son positivos, pero hay muchos nubarrones, hay muchos signos de pregunta, lo que ya hablamos del tipo de cambio, un sector agrícola que tuvo una contracción el año pasado, un sector de la construcción que tuvo una recesión, pero muy, muy fuerte. Y eso hay que ponerle mucha atención porque ojalá no se nos generalice la contracción en otros sectores y otras actividades económicas del país, ¿verdad? Y después también hay unos compromisos con el Fondo Monetario que hay que cumplir. Por ejemplo, la Ley de Empleo Público, el gobierno está obligada a ejecutarla a partir de marzo del año presente. Si no, va a haber un incumplimiento importante con el Fondo Monetario Internacional y eso puede ser delicado. Ha dejado usted sobre la mesa, don Fernando, al igual que don Olman, más temas para este año en Estado Nacional. Quiero agradecerle muchísimo a ambos economistas que nos hicieron el favor de estar aquí en Estado Nacional en este arranque de año haciendo un análisis, un balance de lo que nos espera el 2023. Y a ustedes muchísimas gracias allá en sus casas por acompañarnos. Los esperamos el próximo domingo aquí de nuevo en Estado Nacional. ¡Feliz día!